Bueno, nos encontramos acá con un par de personajes. Dicho para mí que le tengo un gran placer y un amor. Por un lado, mi maestro David Ochoa y por el otro lado, mi maestro William Ochoa, parte de nuestras guías dentro del sistema libre de karate en la Universidad Central de Venezuela. Este episodio de hoy, el primero, que lo quisimos y decidimos en Young Warrior que fuera así, entendiendo que Young Warrior es un brazo académico de la Organización Universitaria Sistema Libre de Karate, de la mano de mi maestro David y mi maestro Calule, donde estamos diseñando estos módulos formativos, el cual este video va a ser parte de la formación de primer nivel del cinturón blanco, pero también para muchos que quieren conocer de la vida, la trayectoria de nuestros grandes maestros. Por un lado, comenzamos de una vez para no ir al rodeo. Maestros, ¿cómo se sienten? ¿Cómo está usted? Oye, muy bien, contento, alegre, tranquilo, aunque vengo de una recaída, de un virus, de la gripe, pero bien, me siento muy bien, gracias. Mi maestro David. Bueno, siempre me he sentido bien, gracias en primer lugar al Padre Eterno Jehová, a nuestro Señor Jesucristo, a los ángeles que nos han tenido nosotros aquí vivos y agradecidos, pues. Y también a ustedes que siempre nos han apoyado en todo lo que ha sido parte de mi formación dentro del Sistema Libre de Karate de la Universidad Central de Venezuela. Voy a partir de ahí. Estamos en el dojo Sistema Libre de Karate en la Universidad Central de Venezuela, en su espacio anexo. Aquí desde niños, muchas generaciones han pasado por este espacio y es importante resaltar lo que se está desarrollando estos webinars en nuestra casa. Vamos a empezar con la primera pregunta. Maestro David, ¿cómo y cuándo comenzó su camino en las artes marciales? Bueno, mi camino en las artes marciales comenzó en el año de 1980. En esa época yo era vendedor de cerveza y era vendedor de empanadas. Y mi madre, mi ausente madre, Constanza Gumercinda Madrid de Ochoa, ella tenía un negocio en Playa Los Ángeles. Conjuntamente con mi hermano William éramos los que salíamos el día a día caminando las playas del litoral central, en especial la playa Los Ángeles. Y éramos los que vendíamos lo que era la empanada, los tostones, lo que ha sido el jugo natural de por decirlo así, pues, de naranja o de patilla, pues. Hay como que hay una historia, mi maestro. Mira, te está riendo mucho. Cuenta, aprovechemos. Este es el espacio, relájense. No, sí, bueno, yo, de la mano de mi hermano, por supuesto, porque como el más pequeño, había como que más... Siempre hemos sido los pequeños sí, también. Sí, siempre más consideración, más suave, porque bueno, entonces por supuesto, David le daban duro con la cava llena de polar de cerveza. Y a mí, por supuesto, que si el juguito o la empanadita que pesaba menos. Entonces, bueno, por supuesto, había que hacer ese jugo y bueno, hay su anécdota que no sé si más Sí, adelante. puedes decir. No, puedes decirla de una vez. Bueno, no era de agua filtrada, nunca. Todo el mundo pensaba que era de agua filtrada, era de chorro, de regadera. Ay, Dios mío. Y por supuesto que si no llegaba el colador, bueno, había que embargarse la mano y meter hasta abajo y echarle un poquitico más de azúcar. Y si no había exprimidor, por supuesto que había que exprimir con la boca. Imagínate tú. Mira, maestro, fue una vida muy difícil esos tiempos. Estamos hablando que fue un tiempo de mucha dificultad económica. ¿Qué me pudieran decir ustedes de ello? Bueno, en esa época, en el año de 1980, muy humildemente, yo era el vendedor, pues, que salía yo a mi mamá y a mis padres, pues, a vender lo que era la cerveza y lo que era la empanada, que lo vendía mi hermano William, lo que era el tostón. Y en ese momento me tocó, por cosas de la vida, venderle al maestro Francisco Antonio Delgado Díaz, conjuntamente con el profesor Antonio Regalado. Fueron las únicas personas que me trajeron a mí. Por medio de Antonio Regalado, le llegamos directamente
al profesor, actualmente el maestro Francisco Antonio Delgado Díaz, que fueron las personas que yo conocí en el Litoral Central. Me dieron una tarjeta para que yo, inclusive en ese mismo momento me preguntaron que si yo hacía algún deporte, y yo le dije que no, y me volvieron a preguntar que qué deporte me gustaría hacer, y yo le dije, a mí me gusta mucho lo que es las artes marciales. Entonces el profesor Antonio Regalado, ausentemente, está ausente, porque se nos fue esta vida terrenal, le dijo al maestro Francisco Delgado que lo ayudáramos, pues vamos ya esos muchachos para allá, para Caracas, ¿vale? Y darle la tarjeta mía, le da mi teléfono, y para que ellos vengan a la Universidad Central de Venezuela y puedan iniciarse en esta disciplina. Pero había una incógnita en ese momento, porque nosotros, como éramos menores de edad, yo tenía la edad para esa época 8 años, ¿verdad? William era más pequeño, William tenía como sus 7 años. Imagínate. Y yo realmente no tenía el permiso solicitado por mi madre, pues, y por mi padre, porque para esa época existía lo que era el Ministerio del Niño, no recuerdo ahorita, y teníamos que tener un permiso para poder nosotros entrenar bajo la tutela de Francisco Antonio Delgado Díaz y bajo la tutela del profesor Antonio Regalado. Ausentemente se nos fue esta vida terrenal. ¿Cómo fue ese problema con mamá y papá? ¿Cómo fue esa cuestión? Entiendo que por ahí me contaron que ustedes se tenían que medio escapar para venir a entrenar para acá, para que no se detengan. ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, yo recuerdo que porque tenía solo 6 años, y por supuesto, para donde David iba, lo seguía, pues, porque además de que solo no me iban a dejar ir. Claro. Entonces nos escapamos, que no decía que no. Y así fue que nos llegamos hasta aquí, a la universidad. Y fue increíble, ¿no? Impresionante, porque yo no había visto unas instalaciones deportivas como tal. Recuerdo que eso lo hacíamos en la dirección de deporte abajo, a donde está el judo, y lo que había era la sala de, como decir, los pasillos. Y ahí era que se entrenaba el sistema libre. Y bueno, fue a donde, porque no había niños ni siquiera, todo el grupo era de adultos. ¿No? Es decir, que ustedes se iniciaron de la edad de 6 y 7 años en el mundo de las artes marciales, ¿cierto? Perdón, mi profe, yo a la edad de 8 años y William a la edad de 7 años. Yo era el que llevaba a William, porque me recuerdo que cuando nosotros llegamos al edificio de la Dirección de Deporte, año 1980, el sistema libre de pelea, antiguamente lo que era el Fry Fight System, no tenía todavía sede, pues no tenía espacio para los entrenamientos. Y en ese momento, bueno, comenzamos ahí, y mi hermano William y mi persona, primero inicié yo, después inició mi hermano William, y me acuerdo que un uniforme de karate para esa época era difícil comprárselo, porque valía como 40 bolívares, pues, para esa época, ¿no? Inclusive yo me venía de Naiguatá, de Playa Los Ángeles, en los autobuses de las Mercedes, un autobús que era Mercedes-Benz, pues. Pagaba mucho el pasaje barato, que era... ¿Tienen café? Gracias, mi profe. Un pasaje barato, y ese pasaje nos lo costábamos con la venta de empanadas, de cerveza, ¿no? Inclusive cuando yo vendía la cerveza, mi propaganda era: llegó la deliciosa, la increíble, la que no falta en Venezuela, la Polar bien fría, aprovechen de que venga la policía. Y ahí fue el ambiente productivo y trabajando, pues. Eso fue que nos ayudó a nosotros llegarle a Francisco Delgado. Aunque nosotros teníamos que escaparnos a nuestros padres, pues nos escapábamos. Y nuestros padres, escondidos de nuestros padres, empezamos a iniciarnos en esta disciplina, como es el sistema libre de pelea, lo que era antiguamente el Free Fight System. Nunca hicimos otro estilo de artes marciales, ni siquiera hicimos Kempo, ni Kung Fu. Nos iniciamos desde cero, pues, en el sistema libre de pelea. Vamos ahora a la siguiente pregunta.
que me interesa que me den ambos su opinión. ¿Qué los motivó a dedicarse específicamente al karate libre y no a otra disciplina? Al karate, las artes marciales. Sí, bueno, a mí lo que me llamó la atención era que, aunque ya, o sea, era muy pequeño, pero sí, por la llamada de atención de lo que es el combate, las artes marciales, no era un karate o un sistema Muy de tradicional. pelea tradicional, exacto. Tú no tenías que estar aprendiéndote nada en otro idioma, en chino, en japonés, en coreano. A esa Sí. edad te llamó esa Ajá, atención. y me llamó la atención porque era netamente en español, pues una frontal de frente, una interna de lado hacia adentro, una lateral rectilínea paralela al piso, una externa hacia afuera, o sea, cómo eran los movimientos, y las manos netamente de boxeo, o sea, que es algo mundial y se conoce. Entonces eso como que me atrapó. Además me llamaba mucho la atención el judo y estábamos en ese pasillo y al lado teníamos el judo. Entonces imagínate, era como que lo mío. O sea, caí en el sitio donde me gustaba y lo que uno veía en ese entonces muchas películas que de Bruce Lee, de Kung Fu, qué sé yo, de Vikarada y estos tipos de artes marciales antiguos, o sea, de las artes marciales tradicionales. Pero me llamaba la atención eso, mucho del estilo libre o el Free Fight System, de que era un sistema netamente en español, en nuestro propio idioma y no en otro idioma. En el caso de usted, maestro, ayer medio comentaba sobre unas películas. Cuénteme un poco qué lo motivó. Bueno, yo recuerdo que para esa época, año 1980, era la época, año 77, año 1980, la época de nuestro artista marcial como fue Bruce Lee. Y recuerdo mucho que me gustó pues el estilo, lo que era el Bruce Lee, su estilo pues, creo que era Kendo, recuerdo para esa época, ¿no? Inclusive el maestro Francisco Antonio Delgado Díaz viene del gimnasio TAC. Él entrenó, él se inició en el Kung Fu, ¿verdad? Y se crea este lindo proyecto como es el sistema, el Free Fight System, pues, el sistema libre de pelea, porque hay una incógnita, porque hay muchos cinturones negros, muchos sensei que dicen que el sistema libre lo fundó Omar Morales, lo dice que lo fundó Vicente Castro, dice que lo fundó Roland Casanova, dice que lo fundó el sensei maestro Miguel Ángel Escobar. Hay una incógnita porque que yo recuerdo que yo para los años 80 yo era el único niño, juntamente con mi hermano, puedo recordar para esa época cuando se crea el sistema libre de pelea o el Free Fight System. Muchos dicen que se creó en el año 1977, otros dicen que se creó en el año 1980. Hay una incógnita entre el año 77 y el año de 1980. Entonces yo para esa época que yo recuerdo, según la cronología, que yo me acuerdo todavía porque no se me olvida, pues, lo que yo veo para esa época, el único entrenador que tenía la dirección de deporte para el año 1977 de Kung Fu estilo Pao Pai era el profesor Francisco Antonio Delgado Díaz. El profesor Francisco Antonio Delgado Díaz, ¿verdad? En esa época hay un grupo de artistas marciales que fue la primera generación de cinturones negros. En esa época estaba el profesor Roland Casanova, el profesor Vicente Castro, eran atletas del maestro Francisco Delgado, Juan Torres, el profesor Jorge García, el profesor Francisco Javier González López. Después fue que vino el profesor Omar Morales, después vino la generación de José Villegas, Pedro Marín. O sea, de esa segunda, después de esa primera generación, después de la segunda generación se forma el sensei Cheri Villegas, el maestro José Villegas, el maestro Pedro Marín, ¿verdad? Si no me equivoco, pues. Pero sabemos que para esa época, ese año 1980, hay un personaje, un gran amigo egresado de la Escuela de Administración y Contaduría,
que él fue el que trajo, él se llama Antonio, ¿cómo se llama? Antonio Mendoza. Antonio Mendoza fue el personaje de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales que trajo por primera vez al maestro Miguel Ángel Escobar para meterle las técnicas al sistema libre de pelea que fue el boxeo, ¿verdad? Esos son los años, eso fue el año 1980. ¿Por qué aclaro esta situación? Aclaro esta situación porque hay muchos que dicen que son fundadores del sistema libre de karate, sin quitarle mérito al proyecto que venía de cada quien, porque Roland Casanova venía también de gimnasio Hermano Chabelo. Y él se activa con el maestro Francisco Delgado y hacen el proyecto del sistema libre de karate. Pero gracias al sistema libre de karate, de pelea, antiguamente, actualmente el sistema libre de karate, ellos le meten al estilo, le dan las técnicas de boxeo, porque inclusive el sistema libre de pelea, el Fight System, no tenía forma, inclusive la forma que tenía era forma de Choriryu, pues, que la trajo para acá el maestro Forri, ¿verdad? Y él es el que se lo enseña al maestro Francisco, le enseña al maestro Juan Torres, y esos personajes son los que traen realmente al estilo lo que eran los katas antiguos, porque nuestro estilo nunca tenía. De ahí es que nosotros heredamos incluso que seguimos haciendo Wansu. Exactamente. O sea, de ahí a pesar de que tenemos, ahorita vamos a entrar en el tema de las figuras, pero por eso debe ser la influencia y los Taikyoku Shodan, ¿no? Que también nos los pidió cuando yo era muchacho. Pero sigamos en el marco de la historia. ¿Quiénes entonces pudiéramos decir fueron sus maestros o figuras claves, ¿no? Los nacionales y los internacionales, para lo que tiene que ver con el sistema de pelea, después sistema libre de karate, incluso cuando yo estuve con ustedes era sistema de full contact, ¿no? Podemos hablar un poco de esas figuras y cómo fue evolucionando en el tiempo esta disciplina. Bueno, por decirlo así, como usted me hace la pregunta, esta disciplina, hay que reconocer que esta disciplina, yo que fui la mano derecha del maestro Francisco Delgado para esa época, había mucho editorial, ¿verdad? Muchos artistas marciales para el año 1980, como fue nuestro artista marcial de larga trayectoria, Bruce Lee, también Chunorri, como lo acabo de decir mi hermano, el profesor Wallace, Wick Wallace. Y de ahí yo parto que del estilo de Wallace es que nace el sistema libre de pelea, lo que era antiguamente el Fight System, porque el maestro Francisco Delgado, yo como su mano derecha para esa época, él tenía mucho editorial, leía muchas revistas de Bruce Lee, muchas revistas de Chunorri. Era una época muy bonita, inclusive los primeritos que van a los Estados Unidos a invadir, pues, a ver todos esos estilos, pues. Me acuerdo que una época fue Antonio Regalado, si no me equivoco, pero para mí fue Roland Casanova y Francisco Delgado, fueron los profesores, pues, que trajeron el estilo de afuera, pues, porque ese estilo no se pudo, yo siempre digo y siempre respeto que ese estilo viene de afuera, pues. Si nos ponemos a ver por lo menos la externa, nos ponemos a ver la interna, la lateral, el girón lateral, el girón externa. Si usted busca en YouTube o busca en las antiguas revistas que leía el maestro Francisco Delgado, de ahí viene el estilo, el sistema libre de karate, pues. Con la influencia del full contact y el light contact. Que ahí donde viene lo que era el full contact y lo que era, porque ya siempre se ha llamado full contact, se llamaba para esa época el estilo de pierna y boxeo era full contact. Después que viene fue el light contact, el kickboxing, pero siempre ha existido lo que ha sido el boxeo, porque imagínate el boxeo, para hacer full contact, si tú no haces técnica de boxeo, que lo explique mi hermano William, cómo tú manejas las técnicas de pierna, o sea, vas a manejar solamente técnicas de pierna. ¿Y qué pasó con el boxeo? Vamos a darle esa incógnita a Sensei William para que nos pueda responder esa pregunta. Sí, bueno, yo aquí pensando y
recordando, ¿no? Porque en ese entonces uno está chamo, pero escucha lo que... Yo me inicio en el boxeo a los poquitos meses que me inicié en el karate, porque es lo que está comentando David, el amigo nuestro Antonio Mendoza trae al profesor Miguel Ángel Escobar Cabello y con él se proyectan más las manos, porque se proyectaban las manos, se hacía, pero no con esa técnica y esa profesionalidad pues, que tiene el maestro Cabello. Es increíble porque yo aún siendo chamo, yo escuchaba al profesor Cabello que él cuando estaba en los juegos de boxeo, que eran los juegos de los olimpianos, no recuerdo ahorita, pero imagínate, él está hablando del año, cuando yo recuerdo era de los años 69, o sea, todavía yo ni había nacido. Y él explicó en ese entonces de que él hacía, no recuerdo ahorita el nombre, con el maestro Soto. Ajá, Ramón Soto, Sí, hacía... de Chotocán. Sí, pero hacía karate kamikaze. Y Cabello venía de unos juegos de las Olimpiadas con Morochito, Hernández. ajá, la medalla olímpica, que a Cabello lo sacan de las Olimpiadas por cosas de trampa de juego ahí, por querer llevar a otros. Sin embargo, lo llevaron como espectador y no como competidor. Y él dice que cuando él llegó, Ramón Soto lo invitó para que él le enseñara las manos de boxeo a su gente de karate Shotokan o la gente de karate kamikaze. Entonces él le preguntó al profesor, le dice, oye, ¿cómo le ponemos a este estilo? Le dice Ramón Soto a Cabello, le ponemos boxeo chino. Y Cabello le dijo, no vale, tú estás loco, ¿cuándo tú un boxeador un chino boxeador? Y entonces de ahí pues, entonces imagínate, si nosotros empezamos a armar un rompecabezas de lo que es el full contact o el sistema libre de pelea, ¿verdad? Sí, imagínate tú, está Ramón Soto, está Francisco Delgado, inclusive, si David bien lo debe recordar, y tú también, mi profe, que se hablaba de Armando Chavero es de Taekwondo, y ellos vienen de Maracay, de Valencia, y una de las cosas que se asociaba con el Kung Fu de que hacía Francisco Delgado, que lo nombraste ahorita, del Ta y del maestro Ta, lo asociaban con la gente de Armando Chavero. Entonces eran las piernas de Taekwondo con lo de Kung Fu, más lo que se estaba creando. Con el boxeo más con el boxeo a su vez. Más los aportes de los demás. Entonces, hablar de la creación como tal, del sistema, mira, aquí... Es un acto de hibridez. Es un acto híbrido. Nace algo que es muy bello, pero la cosa está en que es triste que todos esos personajes que estaban ahí y que estaban haciendo eso y creciendo, después se disgustaran, pelearan y se alejaran y se perdiera ese tremendo potencial de proyecto que teníamos, porque nosotros inclusive, aquí existía lo que se llamaba el Imperio Karate, nosotros acabamos con el Imperio Karate, existían otros estilos y nosotros acabamos con todo ese estilo. 7 años seguidos, el equipo femenino de Full Contact del sistema de Free Physics System, nadie le ganaba, el equipo femenino nadie le ganaba, porque eran las mujeres mejores peleadoras que habían aquí. Nadie le ganaba, así viniera el del campeón de los Estados Unidos, porque cuando habían los eventos de OVAN 750, los grandes eventos que se hacían en el Poliedro, y a nosotros no nos ganaban, menos el equipo femenino. Imagínate la potencial de lo que había, de lo que eran las piernas y las manos. Entonces, bueno, teníamos tenemos todavía, porque es parte de nosotros, un entrenador en boxeo que, bueno, imagínate, tiene una capacidad de conocimiento infinita, que no, de verdad, o sea, si yo respeto, quiero mucho a todos los profesores de boxeo y de verdad los conozco muy bien, pero si yo, no solamente por ser un padre, un amigo, independientemente de la relación que nosotros hemos tenido de muchos años,
de verdad, yo que conozco de boxeo porque he estado en las calles en otros países practicando, no conozco un entrenador con la calidad de entrenamiento, de técnica, de táctica, de creatividad con las tácticas de boxeo, como el profesor Miguel Ángel Escobar Cabello. Y yo creo que es importante resaltar que todos los que están viendo este espacio van a seguirnos por nuestras redes, las diferentes redes que vamos a publicar. Esto va a estar, principalmente lo vamos a poner en YouTube y algunas píldoras en las redes de Instagram. En Instagram nos van a conseguir como @YoungWarrior y en YouTube también como YoungWarrior Cumbe, el canal de Cumbe, siendo YoungWarrior Cumbe, que es la parte deportiva de YoungWarrior, parte del proyecto YoungWarrior. Y, por supuesto, este material se lo vamos a pasar a nuestros maestros, porque ¿cuál es la idea y el trabajo que estamos desempeñando en este momento? Poder digitalizar el vivendi de nuestros maestros, y qué mejor que nosotros que podemos tener ciertas herramientas para hacerlo. Y en el marco de eso, yo quiero dar mi aportación. Estamos en vivo, estamos en el salón de entrenamiento, aquí va a pasar muchas cosas. Entonces, esta historia es un poco complicada, pero desde la complejidad nació el híbrido del sistema libre de karate, ¿sí? Y lo interesante de ello es que es venezolano, ucevista, nació en la Universidad Central de Venezuela. Y tenemos dos personajes acá que son parte de esa historia completa de esta disciplina. Ya que hemos hablado un poquito de los conflictos, yo no los voy a llamar conflictos, pudiéramos hablar cuáles fueron los retos o las dificultades que han tenido que vivir en esos primeros años como practicantes y luego como entrenadores. ¿No, maestro? Bueno, yo recuerdo al año 1983, ¿verdad? Yo fui el asistente, pues, del maestro Francisco Delgado. Para esa época era yo cinturón naranja, porque los pases de grado se hacían anual. Y yo era el que le daba clase a ese grupo de atletas avanzados. Yo era el único cinturón naranja que le daba clase a cinturones marrones, verdes y azules. Porque el maestro Francisco Delgado, para esa época, el entrenador, se enfermó de la columna. Pues. Y yo tuve ese tiempo, no recuerdo si fueron 6 años, 7 años, según lo que se me viene en la memoria. Pues. Yo era el asistente de ese entrenador. Pues. Trabajé desde el año 83, 84, 85, llegamos 90, 95, año 1996. Trabajé a honores en esta universidad bajo la tutela del maestro Francisco Delgado, que hubo también una separación, sin olvidar para el año 83, año 84, año 85, año 86, año 87, cuando nosotros éramos que le dábamos la guerra, pues, por decirlo así, en las artes marciales. Sin olvidar ese personaje como fue el profesor Oscar González, que fue el que nos invitaba a los grandes eventos que se hicieron en el Caracas 750. Oscar González también forma parte de la historia, pues, porque nosotros éramos el Imperio Karate y el Imperio Sistema Libre, siempre estábamos ahí batallando, pues, primero y segundo y primero. Inclusive ellos nos quitaron en el año 1987 una copa que se hizo en el gimnasio cubierto. Nos quitaron las peleas porque el profesor Francisco Delgado no quiso poner las peleas continuas, porque el sistema libre de nosotros era continuo, no era marcando puntos. Y bueno, y pasamos, bueno, vamos a hacer esta copa que sea nada más el Imperio Karate, marcando puntos o continuo. Entonces nos cambiaron quedamos subcampeón porque nos quitaron la copa, porque el karate era más mano y nosotros éramos mano y pierna. Esa es una parte de historia que hay que recalcarla ahí, porque el sistema libre de pelea siempre ha sido un deporte netamente venezolano, pues, nacido en esta universidad. Inclusive en el año 1980 nosotros todavía no teníamos los CAR todavía. Allá en la piscina molestábamos mucho al sensei Urbina, que era el entrenador de
de Kung Fu, si no recuerdo, de Kung Fu no, perdón, de Judo. Ahí teníamos para esa época el profesor Luis Zambrano, que era también entrenador de Pao Pai, eso tampoco hay que olvidarlo. Entonces molestábamos mucho la radiografía, cuando hacíamos las técnicas de pierna, molestábamos mucho al entrenador de judo. Eso sonaba. Sonaba durísimo. Entonces, bueno, pasaron esa época, año 80, año 81, año 82, año 83. Nos dieron Panamericano 83, que hicieron los Panamericanos aquí en este estadio olímpico, Copán 83. Y estos locales donde estamos ahorita en el dojo, Sistema Libre de Karate, fue un dojo que nosotros mucha gente dice que de repente lo invadimos. Sí, otros dicen que fue una lucha, nos metimos pues, ¿ves? Pero lo ganamos ese espacio y gracias a esa lucha pues se ha mantenido hasta ahorita 2025. El maestro David Ochoa sigue manteniendo nuestros espacios dentro del sistema libre de pelea que ahora es actualmente el sistema libre de karate. Y gracias a esos sensei, sin quitarle mérito a Omar Morales, sin quitarle mérito a Roland Casanova, sin quitarle mérito al maestro Francisco Delgado, sin quitarle mérito al sensei Jorge García, al sensei Francisco Javier, ¿verdad? Gracias a esa primera generación de cinturones negros, nosotros todavía mantenemos ese legado, aunque la gente no lo quiera ver de esa manera, porque William fue para el año 96, fue campeón iberoamericano de full contact. Esa es una historia que no se puede tampoco olvidar. Y gracias al maestro Miguel Ángel Escobar, William también sigue el legado del maestro Miguel Ángel Escobar, aunque a la gente no le guste. Pero se ha mantenido dentro de la Universidad Central de Venezuela ese legado, tanto el del maestro Francisco Delgado, con todo el respeto, y el maestro Miguel Ángel Escobar, con todo el respeto, porque si el maestro Miguel Ángel Escobar no le hubiese enseñado a mi hermano William las técnicas de boxeo, William no hubiese llegado a ser campeón iberoamericano, y más de full contact. Y gracias al sistema libre de pelea, ¿verdad?, yo no hubiese aprendido las técnicas de pierna también con el maestro Francisco Delgado. Entonces todo encaja en un perfil que gracias a estos maestros nosotros llegamos a esta universidad, pues. Gracias al maestro Francisco, gracias al maestro Antonio Regalado, gracias a todos esos personajes de artistas marciales que se iniciaron en esta disciplina, estamos nosotros hoy aquí y estamos todavía cuidando los espacios y manteniendo ese legado. Aunque la gente nos quiera hacer crítica, que fuimos malos, que fuimos esto. Y bueno, mira, si hubiésemos sido malos, no tuviera habido todavía el sistema libre de pelea en esta universidad, como es el Patrimonio Cultural de la Humanidad, como es la Universidad Central de Venezuela. En ese marco, cuéntanos de ese Panamericano, pero ahora la versión del ser humano, al maestro. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, mira, de verdad que fue increíble, ¿no? Porque yo recuerdo que yo siempre he estado en mi boxeo desde que conocí al profesor Cabello y de muy temprano me hice selección nacional. Una vez que entré en la selección nacional, siempre, como todo, es triste decirlo, pero siempre hay la preferencia. Y lo hemos vivido en todas. Va el otro. Entonces, Cabello me decía siempre, me lo ha dicho y me lo dijo: Calú, le tenemos que entrenar para acabar en el primer round, porque es mentira que a nosotros nos vayan a dar la pelea por puntos. Tienes que tratar de ganar. Y entonces, cuando recuerdo que siempre que estábamos en la esquina, bueno, profe, ¿qué hago? No, sal a acabar eso de una vez. Y eso era rapidito, acabar eso rapidito, en boxeo por lo menos. Y después que logro, voy ganando, me dice, el profesor Cabello nunca me dijo a mí: mira, vas a pelear con el campeón, vas a pelear con el tal, el campeón panamericano, el campeón centroamericano, el campeón latinoamericano, el campeón nunca, sino él me decía era después: ¿sabes a quién le ganaste? A fulano de tal. Y yo le, profe, ¿por qué tú no me dices eso? No, porque no, yo sé que te me asuste y entonces después estás peleando ahí. Entonces yo nunca te voy a decir, sino sal a acabar con eso. Y bueno, lo que te puedo decir es que, bueno, de verdad que era increíble todo lo que yo aprendí en boxeo, y cuando le empiezo a ganar todo ello, llega un momento que ya entro, creo que era Atlanta, el preolímpico de Atlanta, y me clasifico. Entonces había un viaje para Brasil, para ir. Ese era el último chequeo del preolímpico, y de ahí rápidamente iba a las Olimpiadas. Pero como había su trampa, como dicen, me dejaron vestido
Y y alborotado. alborotado, con todo, con maleta y todo. Bueno, me recuerdo que le gané a Edgar Velázquez, peleé con Seidrogo, o sea, los campeones, campeón centroamericano, campeón panamericano, campeón latinoamericano. Y después, bueno, en ese entonces hubo un divorcio y como algo, ¿cómo se dice? Como no quiero saber nada de boxeo, porque ¿quién no quería ir a la El Olimpiada? guayabo, pues. Exacto. El y entonces, despecho, a oye, lo que no nos ven imagínate del tú, venezolano. yo quiero ir a la Olimpiada y cuando estoy ya y le gano lo mejor y llego, me quitan la pelea. Bueno, no voy. Sin embargo, va Reinaldo Blanco, va Juan Mejía, o sea, otros compañeros míos. Y eso, oye, eso me puso como más triste porque ellos fueron y yo no. Algo como que. Mira, wow. a mí me pasó un poco en otra federación, en otra disciplina de artes marciales, que efectivamente yo tenía mi posición, la misma situación, y yo graduándome bachiller entre Margarita, una isla aquí en Venezuela, y aquí Caracas, que estamos en la capital, y yo me molesto con esa arte marcial, y me refugio en las manos de mi maestro David. Y me Ay. quito el cinturón, yo no me digan nada, no quiero saber nada, me vengo a Caracas buscando entrar a la universidad y yo me refugio en el sistema libre de karate. Claro, ya yo era un atleta relevante en mi categoría de muchacho, pero deprimido. Eso es como que ese es peor que un guayabo, que te quitan el alma deportiva, la posibilidad de ganar algo. Pero bueno, las artes marciales también trabajan para ello, para curarnos. Exactamente, entonces ahí es a donde viene y me dice, bueno, pero no estés triste, o sea, yo me divorcié, no quería saber más nada y me dediqué, como dice usted, me dediqué a refugiarme en mi estilo libre de pelea. Y entonces sale la pelea de que me dice, bueno, tal campeón iberoamericano quiere una pelea y ha visto varios videos tuyos, cómo tú mueves las manos, y el hombre quiere venir a disputar su título aquí en ese entonces se hizo. Año 96. Sí, pero se hizo En el Hotel Eurobuilding. en el Hotel Eurobuilding y se arregló la pelea. Recuerdo que mi apoderado en ese entonces era Ricardo Aimé, que también entrenaba con nosotros, un profesor y Cubano, un atleta, un cubano, que bueno, humildemente cabello por echarle broma le decía, tú eres mayamero. Y entonces él dice, bueno, Calule, vamos a traer a ese hombre para acá. Esa gente es la gente de Chito Mondillo, es la gente del karate, del full contact en España y del Muay Thai. Y entonces, bueno, se cuadró la pelea, se cuadró para una fecha y él se enfermó. El campeón Oscar Lara se enfermó y no podía venir. Entonces, bueno, se suspendió la pelea. Y entonces después, bueno, mira, para tal fecha se cuadró, pero me enfermé yo. Y entonces me dice, mira, William, que ya el hombre vino, el hombre está aquí en Venezuela. Y tú enfermo. Y yo enfermo con gripe. Entonces me dice, bueno, pero eso va a depender de ti. Si tú quieres, le damos, si no, vamos a darle. Y así fue que le dimos. Y bueno, y sí, nos fue bien, ganamos eso. Y de ahí, ¿cómo se dice? Agarré como que dije, bueno, ahora aquí... Otro aire. Eso, como estaba divorciado del boxeo, dije voy a conseguir patrocinio. Y busqué patrocinio con Alba y compañía, Metro de Caracas, el ingeniero Ramón Hernández, varios ingenieros y gente con que yo trabajaba, inclusive con la gente de la PTJ, Rodolfo Plaza Márquez, que es fundador de la PTJ, abogado, y así, y otros personajes de plata aquí en el país que me apoyaron. Y la Puma también te apoyó. Y la también. Puma me apoyaron y me dieron un pasaje para que yo, me dieron dólares para que yo pudiera viajar a Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, una gira sudamericana con el estilo de que aprendimos aquí, que eso lo ligamos con el boxeo, con las piernas y manos, y el judo. Y bueno, y lo increíble de esto era eso, ¿no? Que cuando yo fui para afuera, que estaba en las competencias, la gente, cuando yo salía de la competencia, la gente me esperaba pues, y me pedía un autógrafo y me preguntaba que qué estilo era ese, que eso era como lo del Bruce Lee, que se metía en todos los campeonatos y todo, porque la gente me veía que yo me metía en taekwondo, en karate, en kung fu, en judo, en boxeo y ganaba. Entonces, ahí es donde digo, oye, qué impresionante es el estilo de nosotros, qué bonito,
que siendo una broma muy nueva y no reconocida, cuando lo fuimos a competir, lo llevamos a hacerlo por medio de mí y de otro atleta, el profesor Pablo Pedro Marín, que está ahorita en Lima, en Perú, y él era así, él me apoyó. Inclusive no solamente, hasta su hijo fue conmigo y competimos afuera, le ganamos al campeón Rubén Poma en Perú, y competimos, estábamos con la Universidad Federico Villarreal, la Universidad San Marcos, y bueno, así, y la gente decía, oye, pero qué estilo es este, que estos chamos yo lo veo haciendo esto, haciendo el otro, y en todo gana. Y bueno, ahí fue donde yo dije, no, definitivamente el estilo de nosotros es bueno, porque es tan nuevo y mira todo lo que hace, mientras que esa gente tiene muchos años de experiencia. Peleamos con cubanos. Cuando un cubano tenía 350 peleas, yo apenas llevaba 20. Y entonces yo le ganaba a un cubano de 350 peleas, de 300, yo teniendo 20. Quiere decir que es bueno. Y así peleamos, bueno, con alemanes, con rusos, nos fue muy bien, peleamos. Mira, yo creo que es importante hablar un poco sobre esa evolución. Y ustedes nos pudieran hacer como una línea de tiempo de lo que ha sido esa evolución. Lo hemos conversado estos días, porque para los que no sepan, yo doy clase en la noche y comparto el espacio con mi maestro. Un poco yo estoy más al fitness funcional, personas que están buscando el tema de la salud, pero evidentemente la segunda hora viene un poco más lo marcial. Pero ustedes ven al lado mío mi maestro, unos hombres con esos guerreros haciendo su boxeo, haciendo su defensa, practicando piso. Sí, este tema de evolucionar es como ya hace muchos años tú hacías esto y ahora como tendencialmente todo el mundo se está viniendo al kickboxing, que a fin de cuentas es el boxeo, a fin de cuentas es la patada, a fin de cuentas es esto que ya ustedes lo hacían muchos años atrás. ¿Pudieran ustedes relatarme como en una línea de tiempo cómo ha sido esa evolución desde que comenzó esto y cómo ha evolucionado y qué creen ustedes que debería ir esto en adelante, maestro? Bueno, de verdad que agradecido al maestro Francisco Delgado, al maestro Miguel Ángel Escobar, que son pioneros, parte de la evolución, por lo menos lo que es el full contact, que se seguro les puede hablar un poquito de esa evolución. Yo le voy a hablar un poco lo que es la parte donde yo me formé, pues lo que es la técnica de pateo, pues, porque yo realmente, todos estos sensei que están ahorita en el exterior, no lo voy a nombrar todo porque de mi línea, la línea de David Ochoa, la línea de William Ochoa, actualmente tenemos ahorita 21 cinturones negros que han estado bajo nuestra tutela, que se encuentran en el exterior. Sin nombrar varios estados, que son 6 estados, ¿verdad? Que también tenemos presencia pues, de nuestros cinturones negros. Y yo lo que llamaría, pues, que te siga fortaleciendo nuestro estilo, porque ha evolucionado muchísimo, pues. Y no solamente a nivel de arte marcial, sino a nivel de valores, que para mí es lo más importante, pues. Esos valores que se han perdido durante mucha época aquí en Venezuela, y nosotros hemos sido unos maestros que hemos rescatado los valores tanto de familia, tanto de niños, juvenil, niños, jóvenes y personas adultas que también han tenido su discapacidad por algún problema social, pues, o económico. Y de verdad que para mí la evolución del sistema libre de karate ha sido una evolución, yo le diría a mi maestro Jesús, mi maestro William, le diría el 100%. ¿Por qué le diría el 100%? Porque no solamente nos estamos formando a nivel deportivo, sino también a nivel de valores, a nivel intelectual, a nivel físico, a nivel psicológico, y esto ha sido una herramienta que nos han transmitido esos maestros, pues, y nosotros lo que hemos mantenido y seguimos manteniendo, pues, inclusive date cuenta que por lo menos cuando hablamos de las evoluciones de la forma, pues, de lo que es kata, ¿verdad? Empezábamos primero haciendo kata estilo Choryu con el sensei Forri, y hace cuenta que toda esa forma la manejamos nosotros porque fue la primera forma que tenía el sistema, porque el sistema no tenía su forma propia, pues. Y después, bueno, el maestro Francisco Delgado hizo lo que fue la forma del sistema libre de karate, ¿verdad? Y hay una alumna que tampoco se puede uno obviarla, como ha sido la sensei Nelly Mukele,
que fue una de las pioneras, ¿verdad? Y el hijo del maestro Ronald Casanova, que es Ronald Casanova, que fueron los primeros que hicieron la forma del sistema libre de karate. Y después nosotros estuvimos manteniéndola, pues, inclusive ya tenemos los programas, gracias a la ayuda del maestro Jesús, hemos actualizado mucho y nos hemos dedicado nosotros a trabajar toda esa forma, con programas, con pensum, pues, porque es triste decirlo que, cónchale, todo entrenador tiene que prepararse y actualizarse, porque si no se actualiza, mira, realmente nos quedamos en el pasado, pues nosotros de verdad manejamos esa forma, como fueron las anteriores, y manejamos las actuales, pues, ¿ves? Sí, es la que se porque mantiene. hay que resaltar que Claro. en el momento que yo, un poco haciendo yo ahora mi línea de tiempo, que yo me incorporo en las artes marciales, vengo en Margarita, adolescente, era atleta, venía de Kempo. Ya yo había hecho primero sistema libre con mi hermano Reinaldo. ¿Sí? Y yo llego al Kempo ya sabiendo sistema libre, pero eso es lo que ellos no sabían. ¿Sí? Ya yo tenía mi abertura bien clarita, mi pateo bien clarito, ¿no? Evidentemente, en Kempo lo ejecuto y se me ve la diferencia. Cuando vuelvo a Caracas, ya para la vía universitaria, yo vivo ese momento de esa división, de esa problemática con nuestro maestro Francisco y lo que estamos haciendo nosotros. Y Reinaldo me enseña los katas creados desde una línea de nosotros, que son diferenciales, algo de la línea del maestro Francisco. En este transcurrir del tiempo, que pudiéramos decir que son 20 años, mi maestro me pone la tarea por compromiso académico, ¿no? Porque el maestro no solamente gradúa sensei, gradúa profesional. Me graduó de licenciado y hago mis otros niveles de cuarto nivel, cumplo funciones académicas, ayúdame a ordenar el programa, pues. Y en el proceso de reestructurar el programa, lo primero que hay es que, como todo profesional que crea la sistematización de algún entorno social, es que debe reconocer a los actores, por más problemas que hayan tenido. Sí, eso es así. Porque en toda evolución, todos los actores son la suma más que las partes. Entonces, un maestro me orienta, vamos a los programas, a los katas, las figuras, las formas del maestro Francisco, el sistema libre de karate. Yo le planteo, mantengamos nuestras formas, ¿no? E incluso ahorita estamos en un ejercicio interesante con una sensei que vienen de competir en torneos americanos, y le estoy dando la tarea a ella que me ayuden a crear una forma de estilo open, que son un poco más artísticas, ¿no? Para que también los muchachos entiendan qué es ello, ¿no? Entonces, nuestro programa se ha fortalecido porque reconocemos los katas del sistema libre, reconocemos los katas que creó mi maestro con el grupo de alumnos que tuvo, que son baluartes. Estamos hablando, ¿cómo se llaman los sensei que están en Estados Unidos? Marco Jorge Valdés, por decir. Por ejemplo, estamos hablando de Jorge, estamos hablando del mismo Reinaldo, que era uno de los que depositó esos katas, que los creó, el que estaba en la plataforma petrolera, ¿no? Bueno, varios sensei y varios alumnos avanzados de mi maestro que eran esos katas, y ahora nosotros tenemos nuestro híbrido. José Durán. El maestro Durán. También estaban otros maestros. No sé si un día tú me mandaste esos nombres. Durán. Cuéntame un poco quiénes fueron los originales creadores de los katas de nosotros. Sí, perdón que ahí, sí, yo recuerdo que cuando nosotros llega el sensei maestro, el de los katas de Chiruryu, Forri, y mandábamos un atleta con él para que se aprendieran los katas y entonces nos los enseñara a nosotros. Ahí se crea en la posibilidad de, con todas esas técnicas de los estilos de Chiruryu, crear técnicas propias de nuestro propio estilo para incluir y hacer un kata. Si el kata tenía 51 técnicas de táctica de paso, bueno, nosotros creamos 51 técnicas de táctica de paso, pero con el propio estilo.
Y entre eso está Johnny Vardés, está Nelson Chirino, está José Durán, está, bueno, de hecho yo estuve 2 años dándole clases en la escuela naval y estuve con ellos allá trabajando los catas propios de nosotros, porque ya era cata de Chirurú con técnica de sistema libre, de pierna, mano y bueno, unos catas bellísimos que tuvieron que ser creados porque había que evolucionar justamente porque ya el SLP, que era sistema libre de pelea, ya no lo querían aceptar en las competencias de karate, porque lo de nosotros era como el boxeo, pelea continua y ellos eran punto y pari. Entonces imagínate, había que pagar una inscripción para competir en comité y otra para el kata. Entonces, pero el pago era, tenías que pagar las dos, si no, no te dejaban competir. Entonces, había que crear un kata o aprenderse un kata para que, oye, fuera el gasto de lo que tú estabas haciendo. Entonces ahí nace la evolución de que hay que seguir. Incluso pudiéramos decir, adaptamos los katas del Chirurú, ¿no? Que fueron la generación de ustedes. Después el maestro Pancho y con ustedes crean el Fader 1, Fader 2, la Luma, todo esto que sabemos. Nosotros. Sí, después se generó cada quien agarró el rumbo y aquí se crea con estos sensei los katas que adoptamos el Wansu y los Taikyoku y después viene el Karna, el Sadaeda, Arjuna, el Bhima, que estamos en ese proceso de recuperar. De la India, que inclusive ¿Cómo es esa nombre historia? se lo pone, esos nombres se los pone el maestro Miguel Ángel Escobar. Porque nombres hindú de guerrero, deidades de Chatia, de guerreros de la India que participaron en grandes batallas de ese entonces, de esa época, y le ponemos esos nombres para darle una diferencia de lo que eran las artes marciales tradicionales con su nombre de su estilo. Como ya se había creado nuestros propios estilos de kata, bueno, vamos a crearle sus propios nombres de nosotros. Y así fue que se le pone. Inclusive hay katas bellísimos. Katas que, bueno, claro, habría que buscar a esos sensei que hay por lo menos para que nos lo enseñen, porque ya no, yo no lo está en Venezuela, él estuvo en Europa, por cierto. Bogado está en Venezuela. Yo le estaba comentando, mira, tú fuiste uno de los guías de mi hermano y mío en su momento cuando yo me incorporo, porque mi hermano hereda estos katas con nombre hindú, yo los aprendo, ¿no? Entonces tenía por un lado los katas de aquí, por otro lado tenía los de aquí. Y después, en el transcurrir de la historia, bajo la influencia de alumnos avanzados que teníamos acá, que también compartían rangos en Karate Do, ellos le generan una modificación a estos katas y le alimentan un poco ese estilo del Karate Do tradicional, no se puede negar porque lo vemos. Y le hacen agregados en ellos, incluso ahorita ponen en aprieto a uno, porque uno se aprendió, cuando yo pasé el cinturón negro era con unos katas, y ahorita estamos haciendo otro, ¿no? En mi caso como maestro, yo le pedí la autorización a mi maestro David, porque me gustan las modificaciones, tienen unos detalles estéticos bien bonitos. Y aceptamos, vamos a hacerlos como lo hicieron los muchachos, porque en ese momento estamos en mucha crisis de país, y el sistema libre también estaba como en crisis, porque no podemos decir que esto fue bonito. Este espacio se ha mantenido a sudor, lágrima y sangre. Sí, entonces esos sensei hicieron esta aportación y hay que reconocérselo cuando nadie estaba haciendo nada acá. Es que yo estaba ocupado en funciones afuera, todo el mundo estaba en otra cosa. Mi maestro y usted, tú en el caso, en la cachucha, y mi maestro David acá, con los sueldos y las dificultades del país, no, para nadie es un secreto. Y ahora viene el proceso de que mi maestro David me pone la tarea de hibridar, sin desconocer a las partes de los katas del sistema libre, los katas que se crearon, y meterle su cuestión de los open, ¿no? Y tenemos a dos talentos sensei, dos hermosas sensei que están en secreto un poco todavía, y algunas alumnas avanzadas donde vamos a democratizar esos katas. ¿Qué pasa? Para que ese atleta que surja en este espacio pueda tener sus diferentes componentes. Es como el caso suyo, maestro, que si viene del full contact,
y en silencio y calladito, con aprendizaje o poco, estamos haciendo piso. Eso es así. Sí. ¿Que somos los mejores? No. No, nunca vamos a ser ni siquiera lo que hacemos. Pero estamos Haciendo porque hay una tendencia en los torneos a que hay tu striking y su piso. Ahí veremos cómo lo vamos haciendo. Pero ¿cómo vería usted la evolución del futuro a ambos del sistema libre de karate? Bueno, yo lo vería futuro, el sistema libre por lo menos ya teniendo su propia federación, pues, ¿entiendes? Ya a tener su propia federación, porque nosotros acuérdense que estamos en la universidad, pues, y nosotros somos universitarios a nivel lo que es las artes marciales, lo que es la parte, yo que soy en la parte social, pues, que soy en la ciencia social y la parte científica, pues, por decirlo así, buscar desde la base, buscar esta evolución que la estoy haciendo, porque acuérdate que nosotros, los que estamos en la ciencia social, nosotros siempre hacemos un diagnóstico, pues, y de ese diagnóstico sacamos un resultado. Y yo pienso que el sistema libre de karate ya es hora, pues, que nazca esa federación, pero que nazca desde la universidad, pues, que sea una federación universitaria, pues, porque tenemos que, esos viejos paradigmas, tenemos que nosotros quitarlo porque estamos evolucionando, pues, porque nosotros a futuro no vamos a ser dueños de la federación. Nosotros los entrenadores, pues, universitarios, los que nacimos en esta universidad, pues, en el caso mío, en el caso de William, en el caso del maestro Jesús, pues, nosotros no somos dueños únicos, ¿verdad? Que tenemos la razón. Nosotros somos maestros y también nos equivocamos, pues. Pero lo que no puede ser que un presidente de una federación sea totalmente vitalicio. Hay que evolucionar, hay que darle oportunidades a esa generación de relevo, ¿verdad? Porque a veces no tenemos la humildad, pues, como sensei. Claro. Quizás tenemos muchos dirigentes deportivos que están ahorita actualmente en muchas federaciones, no voy a nombrar nombres ni apellidos, porque se creen los únicos, creen que son dueños de las federaciones, creen que tienen la razón y no es así, pues. Porque estamos constantemente en una evolución y la evolución es para cada día darle la oportunidad a nuestros jóvenes, rescatando siempre los valores que tenemos que rescatar desde la casa, desde esa evolución, pues, desde la casa. ¿Ves? Y bueno, aquí seguimos, de verdad, mi querido maestro Jesús Mujica, mi querido maestro William Ochoa, y yo sé que el sistema libre, respetando cada quien su línea, pero de verdad, todo el mundo tiene que saber que la cuna del sistema libre de karate es la Universidad Central de Venezuela. Y más muestra un botón, pues, estamos en 18 países y aparte de eso en 6 estados, en la línea del maestro David, sin obviar las otras federaciones. Sí, yo diría que más que, yo creo que usted lo dijo, más que como algo es un estilo de vida, o sea, porque me gustó mucho lo que dijiste, no solamente es el karate, el boxeo, esto es la familiaridad, es los valores, es la formación como profesional, entonces es un estilo de vida. Y lo bonito de esto es que fue algo que se sembró y aunque haya tenido su palo de agua, su ventarrón, su terremoto, ahí está. Entonces eso quiere decir que hay una buena base, que hubo una buena base que se ha podido mantener, se sigue manteniendo y esa evolución, ese futuro es que no solamente es lo que es, sino que es abierto. Es a lo que dijiste, es a lo que es a la MMA, es al jiu-jitsu, al judo, todos los estilos, pero con su, ¿cómo es? Patrón de vida que tenemos. Y lo importante o lo más bonito de esto es que a pesar de, ¿verdad? Los que vienen, que era lo que yo le decía al sensei en el homenaje, pues, lo bonito es que estamos.
y que existimos y que a pesar de todo lo hemos mantenido ahí. Seguimos. Exacto, que no nos hemos parado, ¿no? Con todas las dificultades que han habido y todos los contratiempos, bueno, exacto, pandemia. Pero eso es, pues, este estilo es un estilo que realmente el que llega aquí no solamente llegó por el karate, por el boxeo, sino que llegó porque de repente está mal, está triste. Ahí quiero caer, justamente. En estos tiempos hay una tendencia, debe ser porque también vengo de las ciencias sociales y es materia de investigación propia. El tema de las habilidades blandas, las habilidades duras, pero fundamentalmente las habilidades blandas con este reto tecnológico es mi línea de investigación universitaria. Tenemos que reconocer que también nuestro karate está invadido de estudiantes universitarios. Eso le da un plus importantísimo. En este caso, lo que compete a mí como profesional, yo le comentaba a mi maestro, es sorprendente cómo cada vez papás, mamás y muchachos con alguna condición vienen a hacer karate. Cada vez más terapeutas, psicólogos, trabajadores sociales o alguno que tenga que ver con la atención psicosocial envían, bien sea por una situación motora o por una situación cognitiva, a hacer artes marciales. Y a mí me llama la atención, por mi línea de investigación, entendiendo los resultados, la necesidad de preparar o crear los instrumentos necesarios para que nuestros próximos instructores puedan atender a esos muchachos. Eso. Ya no era como antes, eso fue calor y fuego, ¿no? Sí. Ahora los espacios de artes marciales terminan siendo estimuladores, bien sea a veces estoicamente, o sea, complicado, o bien sea desde la meditación, ese yin y yang, como desarrolladores de sujetos. Mira, tú te puedes notar acá, y yo aquí donde yo le doy un valor importantísimo a la labor de mi maestro David, lo que hacen ustedes. Ahorita porque en este espacio yo estoy cuajando una de mis proyectos de investigación. Le pedí, maestro, permítame un espacio para aprender la computadora y avanzar. Esto es parte de esto. Esta comunicación digital es parte de ello. Yo veo como mi maestro David a las 6 de la mañana ya está abriendo esta puerta y cómo de forma graneada, gota a gota, le van llegando estudiantes que no tienen para el pasaje, que tienen problemas en la casa y necesitan matar el tiempo, que no tienen dónde comer o están esperando la hora del comedor, o que sencillamente aquí se sienten bien porque algo los aconteció y vienen a pasar el rato acá y hacen una y otra clase y ayudan al maestro, aquí se conocen, interactúan entre ellos, se han casado acá, se han casado acá. Entonces, ese criterio que nosotros desde el perfil de la ciencia social entendemos una familia extendida, se convierte y uno se convierte en padre, excesivo a veces, un padre con carácter. Pero yo le decía a mi maestro, yo no sé cómo haces tú para cargar tanta gente con tantos problemas, para no decir la palabra que le digo. Pero yo después digo, pero mira la labor que hace. Lo hablábamos esta mañana, estábamos hablando de incluso sensei, que vienen y no, hombre, meten la pata. David le pone un reparo, después vuelven a meter la pata y le ponen un reparo. Pero después tú ves la historia desde afuera, como diría mi tío Pérez, que ve la historia esferoidal, completica. Él ha evolucionado, le faltan cosas, pero religiosamente este hombre, e incluso usted, mi maestro, tienen esa paciencia que a veces uno no la tiene, ¿sí? Para poder lidiar con personas, porque uno sabe que detrás de esa persona está un sujeto que fue maltratado, fue una persona que le falta, no tuvo las herramientas, desde el punto de vista blando. Y ese es mi reto, por eso es que yo al programa también le estoy metiendo habilidades blandas y habilidades duras deportivas. ¿Y por qué lo hago? Porque si me formé para eso, bajo el apoyo de ustedes, y después yo no lo haga, me siento irresponsable. Yo de verdad, tú me dices esas cosas y eso es para mí, como te digo, una vitamina, una inyección, porque siempre lo he pensado y he estado como en uno, pero yo digo que el pensado y he estado con uno es porque uno arrastra desde atrás tristeza,
problemas, escasez, bueno, un montón de cosas que tú dices, wow, pero ahorita, o sea, en aquel entonces la estabas enfrentando, pero ya la superaste y cuando la superaste tú dices, bueno, eso es, ¿qué es? ¿Qué es eso? Eso es que gracias a eso uno se levanta y entonces quiere decir que, ¿cómo se dice? Que eso nos repotencia y nos hace. Hoy en día yo no recuerdo el nombre de ese trabajador social, pero yo te veo a ti y lo veo a él, porque él es una persona, yo no sé si lo hablé contigo la otra vez, de que él por lo menos él es colombiano o de padres colombianos y japonés, y ellos tienen una manera de ser los japoneses y otra manera, y él ha tratado con su labor, con su trabajo de rescatar jóvenes, que es lo que nosotros, este estilo hace, de rescatar jóvenes a que no caigan en problemas, en dificultades, no solamente porque estoy haciendo deporte y me cansé y no, sino esa parte que está diciendo. La parte cognitiva, incluso el conocimiento. Eso. Aquí no se ven, pero detrás de cámara están involucrados muchachos y muchachas que están tratando de desarrollar sus carreras. Por lo menos ahorita hay una que no está estudiando cine y este material es para ella, porque el sistema libre va a hacer su tesis. La comunicación, aquí está hola, está acá, ella quería estudiar comunicación, está en otra carrera por su convenio, por su desempeño, pero está viendo un ejercicio de comunicación popular hecha en este espacio, viendo a sus maestros que les enseñan karate y ella está así, wow, estoy participando en esto. Como la otra, nuestra sobrina, con una letra hermosa, nos ayudó en las elecciones del club, sí, que le permitió renovar. Yo tengo, y así sucesivamente tú estás viendo cómo uno cruza procesos. Y uno tiene esos alumnos. Yo tengo uno ya graduado en antropología y me dice, profesor, estoy trabajando con un proyecto de antropología del deporte. Y oye, cuando yo veo que tú das las clases y las explicas como las explicas, yo quiero hacer un trabajo que, wow, que pulí más mi trabajo, porque veo que, oye, el aprender boxeo como tú me lo enseñas, no es como la gente lo pintó esto. Entonces, y el estilo que ustedes hacen, las piernas, wow, o sea, yo digo, o sea, yo estoy de pañales en lo que quiero explicar, porque cuando veo eso digo, wow, pero aquí yo tengo herramientas para hacer un trabajo. Y los tenemos en los alumnos. Y eso, entonces y los alumnos aportan. Y eso, entonces, oye, cuando yo veo lo que tú dices del trabajo social, del antropólogo, del sociólogo, de todo eso. Sensei Camarillo, aquí tenemos una alumna. Trabaja. Sensei Camarillo, que está trabajando el tema de mujeres. Sí. Que entonces, en ese punto yo quiero resaltar. Lo venimos hablando. Un orgullo de la Sensei Camarillo que vino del liceo, ¿no? Maestro. Del liceo y se incorpora. Se incorporó, lo trajo su abuela. Su abuela también escondía. También se escondió también para poder llegar. Bueno, mi papá a mí no quería que yo practicara artes marciales. Yo sí tuve que batallar ese permiso en Margarita. Pero en el marco de las mujeres, hace unos 15 años, uno detectaba que había maltrato femenino. Dentro de la práctica, hace más de 20 años incluso. Pero también veíamos que llegaban muchachas o señoras que venían aquí a aprender para confrontar. Sí. En estos tiempos, bajo la venia, porque a veces nosotros o somos sensei o somos trabajadores sociales, y a veces se contradice, porque el sensei debe ser bastante rígido, el trabajador social tiene que tener mucho corazón. Siéntate, vamos a tomar un café porque hiciste esto, y después, bueno, pero ponle la disciplina, se la estoy poniendo, pero diferente, esa es la enseñanza del maestro David. Pero en el caso de mujeres, cada vez, lo digo no como sensei, lo digo como indicadores que uno levanta, punto de vista cuantitativo e incluso cualitativo, cada vez más tendencial que en la escuela menor tengamos niños con condición. Yo tengo 2 niños con problemas de conductuales. Sí, y ahí voy. Y de hecho, en la escuela menor nosotros trabajamos con un grupo de niños incapacitados, con problemas y sí, problemas. Y eso es algo espectacular. Pero ahorita es mayor. Sí. De mujeres, lo que a nosotros nos pasaba una sola vez en un lote de 5 años, en un solo lote
de 2 años nos pasa 5 o 6 veces. Sí, De niñas verdad, que vienen sí, con verdad. cosas. Es más, que hasta se lo callan, no lo dicen, no lo hablan. Pero se da cuenta, después te llevan a una parte, maestro, es que yo vengo para acá por esto. Ujú. Y uno dice, wow, uno reconfigura todo el trabajo con calma. Estoy con trabajando cuidado. con alumnas femeninas con problemas que las estoy ayudando por eso. Inclusive te dije que en cualquier momento, Con gusto. Lo para hacemos. que... Ajá, En mi caso, mi maestro, él comprende, porque a veces dicen, la escuela menor debe tener atletas todos. Es que no todos ahí están para ser atletas. Ahí están para ser niños. Los que van a ser atletas sean atletas. Y en mi porque caso, eso es lo que son mientras están en su desarrollo etapa. cognitivo. Sí. Miren, háblenme un poco la simbología del sistema libre de karate. Los sellos, los símbolos. Bueno, por lo menos tenemos el sello, lo que representa el sistema libre de karate, ¿verdad? Una figura haciendo una técnica de pierna, la que hacía nuestro querido Will Wallace, ¿verdad? Una interna, ¿verdad? Que significa el más a la victoria, pues. Ahí yo Sería- veo al sensei, veo ahí a uno de nuestros sensei, a Frankie Pataruco. Ajá. Ahí yo lo veo, en vez de ver a Big Wallace, veo a él. ¿Por qué? Porque es un hombre totalmente con unas condiciones de flexibilidad que subir esa pierna, bueno, hasta más Ahí para sería Francisco Javier, ¿no? Ajá. Que se encuentra ahorita Él está en los Estados Unidos, en No, Alemania. está ahorita, Francisco Javier se encuentra ahorita en Isla Canaria. Si no está en Isla Canaria, está en Tenerife. Y bueno, mira. ¿Qué es lo que significa el peleador un poco para nuestros atletas? el peleador lo que significa es que somos un estilo totalmente Abierto. el 100% pierna, pues. Lo que es la flexibilidad, porque si un atleta no hace la flexibilidad en las artes marciales, aunque todos los deportes hacen flexibilidad, pero en nuestro estilo está comprobado que si tú no haces la elasticidad y no la desarrollas, jamás vas a llegar al límite. Por eso se coloca linterna, porque es lo que llega hacia el cielo, que es lo que es la luz, pues, ¿entiendes? Que es el triángulo, que es la figurita pivoteando el pie de apoyo, lo que es linterna, y lo que es el empeine, pues, que eso es lo que significa nuestro estilo, ¿sí? Diferenciado de los otros estilos tradicionales. El sistema significa el amarillo, bueno, nuestro tricolor venezolano, ¿eh? El azul, lo que es el cielo, lo que es el Caribe, ¿eh? De la bandera de De Venezuela. la bandera de Venezuela, y el rojo, lo que significa la sangre que derramaron nuestros patriotas, pues. Y bueno, el sistema libre de karate, Venezuela, ¿verdad? Si nos vamos un poquito más abajo, por aquí no tengo el sello pero aquí lo tengo. Igual lo vamos a poner en cámara. Claro. Él va a aparecer en un rinconcito, maestro. Usted lo puede explicar. Exactamente, aquí tenemos por lo menos el sello de la organización Sistema Libre de Karate de cinturones negros, ¿verdad? Lo que significa el círculo interno, ¿verdad? Que es el círculo interno, lo que es lo más pequeño, ¿verdad, William? Y lo que significa el círculo externo, que es lo más grande. ¿Entiendes? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El círculo interno, explícalo un poquito, William. El círculo interno siempre es el círculo, como decía, el más fuerte, el que ya protege al externo que se está iniciando. ¿Por qué se dice el externo? Porque están llegando y vienen de afuera y hay que estructurarlo, enseñarlo para que después se haga parte del círculo interno y proteja siempre al externo. El círculo, como dice el profesor acá, ¿verdad? Vamos a suponer que el círculo externo sea la llama, el triángulo más pero pequeñito, ajá, el que triángulo está más dentro, pequeñito. el más chiquitico, Y el- todo el cuerpo del círculo interno, que es el mayor, son todos los cinturones negros que ya ahí lo están como protegiendo, exactamente. cuidando, es la fuerza que lo protege. Y es lo negro porque es lo extraño, lo que nadie sabe, Claro, ¿verdad? Que está ahí entre ellos. Claro. Pero cuando, fíjate que la iniciación del círculo es blanco, porque es la pureza, es lo claro, lo transparente, La está cinturón, entre- la iniciación. Sí. Y el amarillo es como decir el cerebro, lo que está aprendiendo, va Lo que es brillando, la va llama, brillando, lo que es la luz, la la llama. llama, lo que va logrando. Y siguen manteniéndose los cinturones negros, protegiendo ese, como decir, A eso que nosotros estamos ahorita enseñando. manteniendo el sistema y protegiéndolo a pesar de todo lo que venga. Pues. Inclusive dentro del emblema, Maestro Jesús,
tenemos aquí una cruz evástica, ¿no? Esto es una cruz evástica, ¿ves? Esto significa una cruz evástica. Esa cruz evástica protege a los maestros, pues, y a los instructores para proteger a los que se forman. ¿Ves? Porque el círculo interno es el grupo simbólicamente más pequeño, pues, es el grupo más avanzado, el que está capacitado para dar una clase. Y el círculo externo son los alumnos principiantes, pues, los que se inician dentro del sistema a familiarizarse con el estilo sistema libre de carácter, lo que sería lo básico, pues, lo que es un precalentamiento, lo que es un calentamiento, lo que son por lo menos los ejercicios de flexibilidad, lo que son las ligas, lo que son por decirlo, las progresiones, que es lo básico que se inician esos atletas, ¿no? Comprobándolo y apoyándolo más en lo que sería la base del boxeo, pues, que sería de que se inicia, pues, cuando William empieza a entrenar a un atleta en la técnica de boxeo, William lo agarra desde cero, pues, y le enseña lo básico. Si él no me va a dominar lo básico, no va a dominar jamás lo que sigue después de lo básico. En el estilo de nosotros, porque date cuenta, yo por lo menos en el sistema libre, yo recuerdo que cuando el maestro Francisco Delgado se me enfermó, casi 3 años, 4 años, creo que fueron 3 años, que abrieron el gimnasio DC en la avenida Nueva Granada, pues. ¿Y qué significaba DC? DC significaba Delgado y la C Casanova, porque ellos eran socios y hicieron ese gimnasio en la avenida Nueva Granada. Y para esa época yo estuve aquí, es muy importante recordar eso, porque quizás mucha gente obvia ese tiempo, ¿verdad? Pero no hay que obviarlo, porque en esa época este dojo se quedó solo, pues. Y yo para ese año 83 hasta el 96 prácticamente yo estuve manteniendo ese dojo hasta la actualidad, que inclusive 2006 Julio César Uscati, un hermano que está ahorita en el Perú, se crió con nosotros, está en Perú, y él era el que no había mantenimiento, y era el que mantenía como nosotros, agarramos su cepillo y barriga, no tenemos más. Claro. Y bueno, eso fue época dura, de verdad. Es importante decirle esto, maestro, porque mucha gente no conoce, pues, no reconoce o no quiere reconocer, otros no reconocen por lo menos el trabajo que se está haciendo aquí y que se sigue haciendo aquí, pues, ¿me entiendes? Porque prácticamente nosotros somos, para Dios, somos simplemente un instrumento, pues, y yo pienso que va a venir la generación de relevo, date cuenta, en el campo social, en el campo deportivo. Si nos ponemos a ver por lo menos nuestra querida atleta Paola empezó conmigo a los 6 años y Paola se fue un tiempo y Paola actualmente tiene 17 años. Y Paola quiere decir que todavía llevaba a sus maestros ahí, aunque tantas cosas que pasaron, pues, la pandemia, su papá se fue fuera del país, su mamá se quedó haciendo el rol de papá y mamá, ¿me entiendes? Y mira, y Paola volvió otra vez donde ella nació, ni siquiera se fue a otro club deportivo, el karate tradicional o de repente el porrismo, que era otro tipo de deporte, pues. Pero aquí está, aquí la tenemos y gracias a esa formación que le hemos dado nosotros, nuestro maestro, pues, el maestro William, el maestro David, de verdad siempre por delante los valores, pues, el respeto, la protección, que es lo que hablábamos antiguamente, de lo que es proteger ese círculo grande, que es proteger nuestros atletas que se inician en el sistema libre de karate, pues. Y aparte de eso, que es el círculo grande, es el externo, es el que llega más al club, pues. Pero cuando hablamos del círculo interno, estamos hablando de proteger a nuestros sensei. Mira, vamos a decirlo, de los sensei que serían como usted en el caso que usted es el maestro, el otro maestro de nuestra organización, ¿verdad? Que protege con el círculo interno esos atletas que tienen dificultades, le han pasado cosas por la cabeza, son maltratos de vez. Y date cuenta lo que es porque si nos ponemos a ver la llama lo que hace es ¡pam! Con la pirámide de Keops, ¿verdad? Este emblema nos lo hizo el senpai Romer Hernández, sí, que se encuentra actualmente en México, ¿verdad? Fue estudiante de 9º semestre, nunca se pudo graduar, pero él fue que me inició, fue que hicimos de un sueño que tuvimos, porque lo tuve yo, pues, cómo iba a ser el sello, y me lo hicieron esa revelación. Y la protección, la pirámide de Keops es la que la llama, es lo que protege a estos cinturones negros, porque acá hay una cruz, que es la cruz evástica. La ramificación, una rama, ¿no? De cinturones negros con herramientas, como lo estás haciendo tú.
con herramientas de qué, de tu profesionalidad, de tu trabajo, de lo que has aprendido que quieres agregarle. Como al este estilo. ejercicio, Exactamente. como este ejercicio Exactamente. comunicacional que a través de lo comunicacional va a ser formativo y divulgativo. Maestro, ¿y quién diseñó el triángulo? Bueno, ¿Cómo nació el triángulo? Es una el triángulo, pregunta de el varios triángulo estudiantes. lo diseñó el mismo estudiante de octavo semestre, creo que noveno semestre, Romer Hernández, pues, que se encuentra ahorita en México, ¿no? Y ese triángulo Hubo problema viene- por ese triángulo. Hubo problemas acuérdate. porque ellos decían que no, que el triángulo va- tiene que está estar para abajo. que está para abajo, que tiene que estar más abierto para que entre la llave. No, ellos decían que la pirámide por general es Esa al es la revés. pirámide, es al ¿no? revés. La base abajo Sí. y la punta arriba, Sí, como, mira. como todas las pirámides Sí, está aquí. antiguas. ¿Entendido? Ajá, pero entonces la gente decía, wow, pero ¿por qué esta pirámide al revés? La punta para abajo y lo abierto arriba. Ah, bueno, La ahí gente es no donde sabe que está, por aquí sale la ahí es donde energía. está la pregunta. Porque este sería el filo de la entrada de sembrar, la punta, el filo que Donde abre, nace, rompe. como decir las máscaras. Y lo abierto es lo que bota, lo que bota. abre total, o sea, lo diferente a esa pirámide. Entonces, bueno, pero ¿por qué eso? Bueno, ahí está, porque la gente decía, oye, pero si las pirámides siempre son al revés, lo fuerte abajo y lo arriba. Ok, aquí es por eso, porque querían Eso no se ve. puntear, romper Y a y mí abrir. toda la vida me Claro, encantó desde la todo. base, Yo ¿no? que he pasado por tanta simbología en artes marciales, cuando yo vi mi triángulo, yo daba acá mi triángulo. Es más, yo fui una de las generaciones que se graduó y lo tengo todavía, sistema libre de full contact. Yo tuve mi revalida acá. Por eso hubo su Que problema. no, y hubo problemas porque inclusive aquí también se hizo un sello Con la que mano. fue la mano que nos la Ese hizo. sello, ¿quién lo hizo? Pedro Pablo Marín. No, y lo hizo también, que fue parte que lo reformó, nuestro compadre Luis Daniel. Luis Daniel ¿Entiendes? Que también Rivera. nos lo hizo y ese puño no lo quitó, bueno, se llevó la simbología, pues. Otra persona. Se la llevó el sensei Roland Casanova, Roland. que es el que usa la simbología del El puño fuerte, puño la mano fuerte. pues, ¿me entiendes? Porque Roland era zurdo, pues, y pegaba fuerte con la zurda. Pues. Pega. ¿Entiendes? Entonces, bueno, es parte de la historia de nuestro triángulo, pues, porque ha sido siempre porque todo nace desde la raíz. Tú agarras una matica y la siembras en la tierra, la mata te va a ir abriendo para allá, pues. Te va a ir agarrando, buscando siempre el cielo, pues, porque el cielo, porque a veces mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué el sello de cinturón es negro? Y muchos atletas me preguntan, yo nunca le he dicho la simbología como él, porque no me gusta hablar de mis secretos. Y la gente me dice, bueno, ¿y por qué? Aquí nadie se va a enterar, Y maestro, la gente me dice, tranquilo. ¿y por qué llaman? Bueno, porque ¿y cómo tú haces los alimentos? Pues? Tú haces los alimentos, los alimentos para calentarlos tienes de una cocina, tienes que cocinar los alimentos. ¿eh? La luz ¿Y y qué es la la luz? luz. Pues la luz, ¿de dónde viene? La luz viene de Dios, pues viene lo que es la energía. Pues ustedes nunca me han visto el maestro David o el maestro William nunca colocando unos kimonos negros, nunca nos hemos colocado uniformes negros. Aunque no vamos a hablar de que ¿Entiendes? eso no se Sino puede hacer. ¿o no? nosotros Claro. la simbología, ¿me entiendes? Siempre nos ha gustado el uniforme blanco, lo que es la luz, lo que es la parte celestial, lo que es la parte... Nunca me ha gustado la oscuridad, pues siempre me ha gustado la luz y la luz siempre va a resplandecer sobre la oscuridad. Eso es lo que yo más o menos le puedo ir diciendo a los muchachos sobre esta simbología, pues. Hay algo que guarda, no voy a poner el sello, pero bueno, eso se lo diré a mi maestro Jesús en alguna otra investigación, pues. Mira, ¿cómo integran? Tú tienes esa respuesta, yo la tengo clarita, yo la entendí, la he vivido. ¿Cómo es la conexión de la práctica de karate y la creación de ciudadano, ¿no? Okay. De la formación académica y de ciudadano? Bueno, Usted tiene, Esa- tiene una forma de trabajar ello, incluso en la consecución de cinturones. bueno, esa parte de la formación de ciudadano, oye, mira, eso viene yo diría que de la ciencia social, pues, ¿me entiendes? Y más que todo de la ciencia social venezolana, pues, porque nosotros como artistas marciales y como estudiantes, cuando fuimos estudiantes, pues, y ahora que estamos en la parte profesional, en lo que es la parte social, yo siempre digo que es importante el diagnóstico, pues, el diagnóstico para todo, pues, para un atleta, para una persona con discapacidad. Si no tenemos el diagnóstico, no podemos esa persona juzgarla, pues, porque esa persona, por lo menos, si esa persona llega a consumir droga, pues, nosotros tenemos que hacer un diagnóstico, pues, el diagnóstico para ver por qué esa persona consume droga, qué lo llevó a esa persona a consumir droga. Y ahí es donde viene la parte, yo digo que la parte social
desde la raíz, pues. Para ayudarlo, pues darle herramientas para ayudarlo y aislarlo totalmente de esa sociedad que le hizo daño a ese individuo, pues. Porque date cuenta, nosotros tenemos tantos niños, imagínate yo, pues, la escuela menor cuando comenzó a hacer sistema libre con nosotros, sin obviar a esa persona tan querida. Si tuvo una situación de problema, no diga su nombre. No tuvo, por lo menos estamos hablando más que todo una persona que también le debemos muchas cosas bonitas, pues, porque es la tía María Antonieta, pues, que no se encuentra, sí, fue parte también de la escuela menor, fue la primera presidenta de la escuela menor de karate, secretaria año 83, pues, y gracias a ella... Eche no se cuenta, ese sí yo no me lo sé. Sí, y gracias a la tía María Antonieta, cinturón metió el Sensei William a iniciarse en la seguridad, año 84, con el profesor 1984, ¿me entiendes? Y era la época... ¿Qué? Lenín Molina era psicólogo, psicólogo. Jefe director de seguridad antiguamente, ¿no? Sí, me mete a mí como el entrenador del equipo de seguridad. Tú me hablaste de algo ayer que me quedó así y yo quisiera que quede registrado. El maestro Miami, ¿cuál fue el papel del maestro Miami contigo? El papel del maestro Miami conmigo toda la vida ha sido de que, wow, bueno, hablar de Miami es como... Hablar de historia, sí, porque Cuéntanos. Es algo que, oye, como que ese apoyo de que cuando me ves, que, uy, o sea, como proyectar una energía para que lo que yo estaba haciendo o siga hacia aprendiendo, y entonces el que él me ayudara, hazlo por aquí, carajito, por decir, trabaja por aquí, haz esto, wow, eso fue algo que como que una confianza para que de la seguridad que tú quizás tenías fuera mayor esa seguridad. Porque, oye, Miami, bueno, yo veo, tú ves esa pierna y ves una foto de Miami. Ves una foto de Miami y... ¿Qué edad tiene el maestro Miami ahorita? Oye, el maestro Miami está ya, no sé. Tipo Matusalén, bueno. así Matusalén. Sí, porque recuerda que el Cariño, maestro Miami, maestro Jesús, el maestro Miami, también no hay que obviar algo importante, que era el que nos protegía a nosotros. Cuando llegamos en el hermano mayor, 83, era el que nos cuidaba más. Para que no, vamos a entrenar por aquí calladito, aquí escondido, aquí que yo te voy a entrenar calladito, porque si por ahí viene la gente de la lona, cuando viene el papá, viene la gente de la lona, bueno, yo te voy a entrenar calladito. Pues. Inclusive cuando el maestro Miami nos entrenaba a nosotros, mira, yo para entrar del maestro Miami en entrenador de piernas era muy difícil entrarle. Y si le marcaba puntos en pelea de puntos, bueno, cuídate con la pierna de él porque te levantaba la pierna. Si hablamos de boxeo, bueno. No, nosotros le decimos el pide cédula. Él pide cédula. La dice, ¿por qué él pide cédula? Porque cuando él tocaba abajo, y uno se doblaba, era como que tú tenías que sacar la cartera para enseñarle la cédula. Sí. Del puño que te pegaba. La cédula es el NIN para que estén en España. Y hablaba parte de Miami, para que Sensei nos pueda hacer la otra pregunta. Hablar del maestro Miami es como hablar también parte del boxeo, porque yo fui más artista marcial que boxeador como es actualmente el maestro William. Ustedes hicieron como una sincronía, la parte más del karate, más hacia el boxeo y después configuraron, porque no es que niega uno al otro. Claro, Ojo, no. No se confíen con esta mano, no se confíen. Y el maestro Cabello, William lo sabe, el maestro Cabello una vez me empezó a enseñar técnica de boxeo y yo vi que me estaba enseñando el gancho de izquierda, ¿verdad? Y me dio, con los guantes yo arriba, pues. A mí me pegó y eso me dijo, ¿y eso que te pegué suave? Yo sentí como si me hubiese pegado una mandarria en la mandíbula. Y tuve un mes con un sonido. El ti. Ahí, ¿ves? Imagínate tú. Inclusive, aparte del maestro Miami, enseñando al maestro Jesús que está presente aquí, y enseñando también a Reinaldo Mujica. Jesús se puso a hacer trabajo conmigo de boxeo. Y yo decía, bueno, pero ¿dónde saqué este carajito tanta? Parece que estuviera pegando con una mandarria, porque la mano, no sé si era el uppercut, yo creo que fue el uppercut, el gancho, cuando yo veo que me pongo la mano aquí con la guanteleta, ¡pum! Yo, pero ese como que tiene una mandarria en esa mano, entonces lo vamos a meter a entrenar también boxeo, porque esos son los pivoteos de cadera. El de la cadera. Esos son los que llamamos la pronación de los puños. La coronación de puños. ¿Sabes qué quería yo aprovechar, no? De que qué bonito, yo recuerdo que, o sea, tú llegabas a cinturón negro y era cinturón negro.
Y después para tú tener un primer dan, o sea, tú eras cinturón negro en karate, más no era entrenador. O sea, después, para tú ser entrenador tenías que aprender boxeo, porque la idea era que enseñaras piernas y manos. Y después para hacer un primer dan, tenías que aprender full contact, o sea, que dominaras piernas y manos. O sea, era cinturón negro en karate, cinturón en boxeo, y ahora era en full contact. Entonces, fíjate, primer dan, segundo dan, tercer dan. Y después si querías otra disciplina, dominabas otra disciplina, era cuarto dan. Y así tenías que ir dominando disciplina a disciplina para que agarraras danes y danes y llegaras como dices tú, lo funcional. Bueno, se tiene un dan en funcional, tiene un dan en esto, tiene un dan en boxeo, tiene un dan en karate, tiene un dan. O sea, ¿por qué él se hace maestro y por qué eso? Porque domina y sin obviar lo profesional. Ahí es donde estábamos hablando, ¿cómo es el plan de trabajo del maestro David para el tema de la prosecución, la relación entre lo académico y el practicante de arte marcial? Bueno, por lo Sobre menos, todo porque tú estás en una universidad, tú siempre has reconocido eso. por lo menos yo, los atletas que se inician, pues, por decirlo así, por lo menos un atleta para mí, actualmente siglo XXI, 2025, siempre lo hemos llevado, lo hemos estudiado con el maestro William. Tiene que ser un atleta, tiene que estar formado durante un año. Durante ese año, ese atleta tiene que hacerle mínimo 6 competencias para poder optar al grado de cinturón blanco. Y después que viene el grado de cinturón amarillo. Quiere decir que ese atleta que se inicia tiene que tener mínimo durante el año 6 competencias. Y si no tiene las 6 competencias, pero tiene un seminario o 2 seminarios básicos, ya ese atleta está capacitado cuando se inician dentro de la parte del sistema libre, porque el sistema libre hay una parte intelectual, pues, y el sistema libre ese atleta tiene que dominarme lo básico, pues, lo que es precalentamiento, calentamiento, flexibilidad, liga, técnica básica de pierna, combinaciones, y pasar al otro entrenador que es la técnica básica del boxeo. Que si ese atleta no domina toda esa parte, porque ¿qué ha pasado ahorita en el sistema, maestro Jesús? Lo que ha pasado en el sistema, que mucha gente cree que llegar a cinturón negro es de la noche a la mañana. Yo pienso que un parasistema. Lo que hablamos, el cinturón negro tiene que prepararse, pues, inclusive hasta para dar un dan. Para un dan tiene que pasar por 5 años para tener un dan dentro de la organización Sistema Libre de Karate. No puede pasar que llegó a cinturón negro hoy y ya mañana en un año ya se va a llegar, por lo menos va a llegar a un primer dan. Si tú llegaste a cinturón negro, tú tienes que pasar todo tu penso de estudio. Y después cuando tienes 5 años es que vas a agarrar un dan. ¿Entiendes? Y así sucesivamente, según tu preparación física, intelectual, académica. ¿Ves? Porque tu misma vivencia, experiencia, sí, como trabajador social. ¿Tú sabes que ahí quiero entrar un poco más no a los maestros, a los sujetos, los sujetos, porque a veces la gente nos pone así, allá. Como los tiragolpes. Sí. O unas deidades. No se olvidan que uno es humano, uno también está pariendo, tiene muchachos, tiene que ver con el mercado, no sé qué. Y a veces uno pierde hasta un poco la relación humana, porque como está siendo un medio de enseñanza, uno se abstrae muchísimo. No por un tema de diferenciación social, sino que uno busca tener un pequeño espacio como humano, ¿no? Y como humano para también soltar toda la carga que uno lleva acá, que muchas veces es fraccionada, porque cada quien ve lo individual con uno, pero ellos no ven que nosotros somos el todo con cada una de las individualidades, ¿sí? Y eso a veces, wow, uno llega a la casa y suelta, dándole vuelta a la cabeza, cómo ayudo a este muchacho, y este muchacho, cómo está el otro, le falta esto, pero tiene este problema, hay que hablar con antes que se meta en problemas, y así uno anda. A ver, maestro, ¿cómo es eso del cafecito guerrero? Porque lo dejaste ahí como guindadito, eso es importante. Bueno, el cafecito guerrero nace de una querida amiga, yo le diría hermana, como es tu hermana Selimar Mujica, pues, que era estudiante para esa época de 5º año de Derecho y vivía en las Acacias y vivía con su hermano Jesús Margarote, hermano mayor, y de ahí, bueno, Selimar, yo le dije que, concha, le estaba sufriendo mucho un semestre en la Escuela de Trabajo Social,
me habían raspado estadística por decirte, un semestre completo. Y bueno, ese día le digo a Selimar, escúchale Selimar, ¿por qué no buscamos un café para que cuye? Porque tengo una incógnita que yo no paso esta estadística, ¿vale? La he visto hasta 2 veces. Y eso por eso me han explicado, y cuando voy a la estadística a hacer la fórmula, cónchale, de verdad que no entiendo, Selimar. Bueno, llegó Selimar, hicimos el cafecito guerrero, tuvimos toda una clase toda la noche en Las Acacias, vivía en una residencia en Las Acacias, estudiante 5º año de Derecho, creo que era 4º o 5º año, y me explicó Selimar toda la noche, me explicó, empezamos a explicarme pues, estadística a partir de las 10 de la noche, y tuve una clase casi hasta las 1 de la mañana con el cafecito guerrero, que ahí es donde nace el cafecito guerrero, pues. Y me explica Selimar y el siguiente día fui yo a presentar mi examen y mire, yo le metí 18. Gracias a mi bella Selimar pasé estadística con 18. Mi hermana que con ese cafecito guerrero. Que la tenga Dios en su gloria. Mira, hablando de palabras clave del maestro David, ¿de dónde viene, que me lo han preguntado, que cuando lo hiciera esto tengo que hacerlo, el Charlie Boxing Yes? Ok, bueno, la palabra Charlie Boxing Yes nace de un peleador de boxeo, ¿verdad? Que peleó para esa época, creo que fue con Sugar Ray Leonard, no sé si recuerdo, o no sé si fue con el boxeador Márquez, pues, que peleó con un sudafricano, que era, no recuerdo ahorita el nombre. Bueno, de ahí donde nace el Charlie Boxer, pues, que el tipo lo tumbó, se cayó, y iba mal, Márquez creo que iba mal en la tarjeta y noqueó en la última, Charlie Boxer Yes, chaval, lo tumbó, ya faltando un round, porque eran 15 asaltos, gana la pelea, y ahí es donde nace el Charlie Boxer Yes. Para que no entiendan lo que estoy diciendo, mi maestro tiene palabras pues, poderosas. Boxe, pues, cuando hiciste boxe es boxeo. Y entonces él está dando una jeringa acá, está hablando y ¡vamos, Charlie Boxer Yes! Y lo suelta y uno boxeo chino. ¿Sabes? Que la persona iba perdiendo la pelea y ya faltando 1 minuto, faltando 30 segundos, ganó el combate, pues, y noqueó a la persona, y es donde nace Charlie Boxer Yes. Vamos, guerrero, que se la otra puede. que él tiene, vamos a tomarnos un cafecito guerrero. El cafecito guerrero tiene que ver con mi hermana. Lo otro, que Dios mío, aquí hay varios seudónimos para varios senpai sensei. Entonces, yo soy Margaritico, pues soy de la isla de Margarita. Mi hermano es Margarito y mi hermano mayor, que es gordito, bastante gordito, Margarote. Entonces, sensei Margarote, Margarito y Margaritico Nueva Esparta, mi puso también. Pues yo era de la selección de Nueva Esparta y decía Nueva Esparta, que es el estado. Pero hay otros sensei que tú le has dado esos apodos, los sensei tal. Por ahí hay uno que le puso sensei sentimiento, no voy a explicar qué es qué. Bueno, por lo menos porque no podía haber una muchacha. Por lo menos tenemos, aparte de porque esto nace de la familia Mujica, tenemos el Sensei Compota, ¿no? El Sensei Compota es Compota Helven, que es el Sensei Margarote. Si tú ves la Compota, que es bien bonito, niñito gordito, bien bonito, de ahí donde nace el Sensei Compota. El Sensei sentimental, el Sensei que siempre estaba por allá triste. Y venga acá, Sensei Compota, véngase para acá. ¿Cómo la quiere? ¿La quiere compota de manzana o la quiere de fresa? ¿O la quiere de pera? Porque la compota de pera, la de manzana y la de Heli eran las chicas más tiernas, pues de bioanálisis, las chicas más tiernas de odontología, la de manzana eran las más, tú sabes, más cifrinas. Y ahí es donde nace el Sensei Compota. Una anécdota de justamente ese que tú dices, ¿cómo nace eso? Yo recuerdo que a veces, oye, nosotros llegamos y teníamos que estar trabajando aquí full y no nos podían ni mover porque no había quien limpiar y eso. Entonces, bueno, ¿y qué vamos a comer? Anda a comprarte unas pepitonas y unas galletas de soda. Y entonces ese era el pepitona y galletas de soda. Entonces, oye, pero ya está bien. Bueno, vamos a ponerle el Sensei Pepitona a David. Vamos a poner el Sensei Pepitona. Pepitona, ¿de dónde nace la pepitona? Entonces era el Sensei Pepitona. Era porque comíamos galletas de soda, pepitona con galletas de soda, compramos su gallet. Entonces, oye, ¿de dónde sale el pepitona? De ahí, como dices tú, ¿quién es el Sensei Arepa? Bueno, por lo menos el Sensei Arepa es el gran sensei
que se encuentra actualmente en Chile, mi atleta de la Escuela de Computación, el sensei Jorge Valdés, que concha, le fuimos a un torneo en el Hotel Tamanaco y llegaron todos, como era un torneo abierto, llegaron todos aquellos atletas cifrinos, como son los atletas del Karate 2, con el pantalonzote de karate por aquí, ¿verdad? Entonces vienen esos chamos tranquilamente, sacan aquellos sanguchotes en papel de aluminio, llegó el sensei Jorge, el senpai Jorge, y saca aquella arepota grandota con carajota, queso rallado, y cuando le mete aquel mordisco, ¡pam! Gana la pelea, ganó el 3 combates, mientras que los karate con el cifrineo, un sanguchito come, y perdieron la pelea, porque si lo ponemos a ver... Y ahí se quedó Sensei Arepa. Ahí se quedó Sensei Arepa, porque como me dice William, el Sensei Pepitona, era que era atleta, David Ochoa, que cuando competía, estaba en la valía, estaba más, pero no estaba ganando, y llegó William, abrió no cómete una pepitona ahí, entonces Vicente Castro, que es el otro Sensei de la primera generación de cinturón negro, dile, William, dale al Sensei, dale a David Ochoa ahí, métele esa pepitona ahí picante para que se ponga recho y le gane ese carajo y le caiga patada. Pues. Ahí donde nace la palabra pepitona. ¿Cuál otro más tenés así por ahí? Bueno, tenemos también el gran Polarcita, que es un atleta, pues, que tiene aquella barrigota que parece memín, ¿verdad? De tanto comer, que come de todo, come perro caliente, le echa mostaza, le echa de todo, no mide lo que es las calorías, porque aquel día cuando presentó de cita se puso el hombre rojo, y yo asustado, le dio un infarto. Le va un infarto aquí en paz esa pelea, y, pues, entonces lo que es Polarcita, la palabra Polarcita nace de aquella barrigota que lo que hace puro, se toma cada 15 días, se toma una caja de cerveza. Antes, y ahorita no, anteriormente, está disciplinado. Y él decía cada vez que cuando tomaba la cerveza, pensaba que la cerveza engorda, y el carro lo que hacía era tocarse la barriga, y lo que era la barriga le llegaba en el volante del carro. ¿Cómo estuve en la línea? Sí, estás en la línea, cada día te tómate, la próxima semana tómate otra más, pero no eso es lo que ha nacido el apodo de Polarcita. Otro más que está por ahí. Bueno, yo puedo recordar uno cuando una vez se hizo un torneo en el año 87, se hizo en el gimnasio cubierto, hicimos un gran torneo y todas las muchachas le pusieron las mesas técnicas en el evento, un evento bien bonito. Entonces ese día yo estaba pelando, no tenía nada de plata, y yo le digo a Sensei Antonio Regalado, usted me voy a prestar una platica para ese, y invertimos para el torneo unos sanguchitos, pues, para que la gente para vender mi hermano y yo. Entonces nosotros agarramos, compramos una bolsa de pan, era una bolsa grande así de pan. Y nosotros era contarlo, nosotros lo contábamos, compramos una rueda de mortadela. Pero Chávez, ¿cuánto te ríes? Compramos una rueda de mortadela y empezamos a picarla. Compramos como más de 10 tomates, picamos esos tomates rápidamente. Compramos una lechuga. Entonces agarramos y le decía yo a Willy, empieza a cortar todos esos sándwiches raras, cortamos todos los sándwiches con todos unos regalados, y le empezamos a meter la mortadela, y le metíamos los tomates, y después le metíamos lo que era la lechuga, y entonces lo que hacía era adornarlo con la servilleta, y todo el mundo decía, ¿qué sándwich es? Ese sándwich de jamón y queso, ese importado, Maús Venezuela, decíamos nosotros. Y la gente, oye, pero esos sándwiches son muy caros, loco. Si no te lo quieres comer, no lo compres. Eso se le venderá a otro. Pero cuando se estaba terminando el torneo, todo el mundo empezó a comer, mira, sándwiches. Y después yo le digo a William, oye, pero podemos vender un sándwich así. Vamos a vender un sándwich, oye, que tenga una bebida fresca, pues. Y bueno, entonces agarramos ese día, también compramos la naranja, lo que era la naranja de Grapefruit, la naranja California, perdón, y la empezamos a cortarla. Y bueno, entonces empezamos con el imprimidor y lamentándolo mucho, el imprimidor se nos echó a perder. Y bueno, mira, pique esa naranja y empezamos a... Entonces agarramos el tobo, lo metimos en el gimnasio cubierto con el tobo, no quedamos comprando agua mineral, nada. Abre esa regadera ahí. Y bueno, era lamentándolo mucho, como el tobo era grande. Los escuchas no llegaba hasta aquí, como lo dijimos, agarramos nosotros, metimos la mano y prueba ahí para ver. Ahí, ¿sabes? Está bueno. Y ahí es donde nace el famoso jugo
El naranja frío, pues, el naranja, el que quita el calor, pues, era el nestivo El de la venezolano, pues, el que quitaba la sed, pues. Así es la incógnita, Mira, más o menos. ¿qué otro refrán tienes así de los sensei? Por ahí Tira la pelota con este Por lo Kiko. menos tira, por lo menos como con Kiko, ¿no? Que otro sensei más que de Santa Mónica, tira la pelota, pues. Tira la pelota, es que estaban los muchachos perdiendo y estaban cansados, pues, en pleno combate, entonces tira la pelota, era para descansar, de una manera. Y cuando tú tiras la pelota, el atleta lo que hacía era tirarse en el piso para que no lo lesionaran, porque faltaban 30 segundos para ganar el combate. Y ahí le lesionó, entonces para que le dieran un tiempo más para que pudiera ganar. Ahí también es donde viene el refrán, tira la pelota. ¿Cómo se siente? ¿Cómo te sientes? Oh, muy bien, de verdad, mira, yo hablar del sistema, de estos anécdotas, de estas cosas, es recordar, es vida, es vivir, porque son las cosas que, bueno, gracias a eso, es como la historia, si no existe la historia, no hay ese recuerdo como que hablas, que dices, que te fortalece, cómo crece, y eso es, pues hablar de esto es sentirse bien, es recordar, es ver que te comiste las verdes y hoy en día las maduras, independientemente de que esté como esté y que esté pasando lo que esté pasando. Lo más bonito de esto es que existimos y que estamos creciendo y que seguimos adelante, independientemente de que hayan sus incógnitas, sus problemas. Y lo importante es que eso nos fortalece, porque eso está, pues esas dificultades, esos problemas, es lo que nos hace que, bueno, vamos a buscarle la vuelta y vamos a enfrentar esto para seguir adelante. Si no, es como que mantenerse, quedarse ahí. Yo digo que tanto lo bueno como lo malo nos permite que nosotros sigamos. Sí, y bueno, lo más importante es lo positivo, lo espiritual, lo que digo yo, lo que hablamos hace un rato, lo familiar, lo mantener el brazo que, perro, coño, sensei, ¿qué estás haciendo? ¿Estás ocupado? ¿Qué, coño? Estoy mal, ¿dónde estás? Vente para mi casa, o vamos a vernos, o vámonos para estadística, vámonos para X. Entonces, oye, cuando tú me preguntas eso, ¿cómo te sientes? En mi casa, feliz, contento, lleno de vida con ustedes. ¿Cómo te sientes, maestro? Bueno, yo me siento feliz porque soy parte de este sistema, ¿no? Este sistema es un sistema, yo lo diría que es un sistema familiar, pues. Inclusive mi investigación fue sobre el sistema libre de karate como formación integral al atleta. Y yo me siento demasiado feliz porque esta es mi casa, pues. Y qué más feliz en tu casa que tus propios hijos, pues, como en el caso mío, que soy ya una persona ya con mi esposa, con Graviel, con Andrés Josué, ¿verdad? Mis hermanos, los Mujica, que son parte de mi familia, pues. Y para mí es sentirme de verdad bastante bien con todos nosotros, pues, porque nosotros, venga el que venga, siempre le vamos a abrir las puertas, pues, cualquier problema que tenga, siempre le vamos a dar las herramientas necesarias, ayudarlo. Y para eso estamos, pues, para ser un instrumento de Dios y ayudar a nuestros atletas, pues, nuestros jóvenes, nuestra juventud, pues, que es lo que más se busca aquí, más que todo ahorita con los niños, pues, que es mi especialidad, pues, y eso es lo que yo quiero, que el sistema se siga extendiendo, pues, y que se siga haciendo una buena escuela, pues, en el sentido como le planteé el maestro Jesús estos días, el maestro William, que el sensei Jesús nos ayuda a formar ese entrenador, pues, pero ese entrenador que venga desde el sistema libre, pues, que quiera hacer la línea de nosotros, pues, porque realmente tenemos muchos entrenadores, quiero decir esto con todo respeto todas donde vengan, pues, pero sí es importante la preparación, pues, para ser entrenador del sistema libre, cinturón negro, de verdad que tienen que pasar por aquí, por un filtro, pues, porque si no se preparan y no buscan de mejorar, y no buscan de hacer lo que es la teoría sensei con la práctica y no investiguen sensei, de verdad que no vamos a tener esos entrenadores que aspira la organización Sistema Libre de Karate. Y eso es lo que yo quiero para todos los muchachos, pues, prepararse. Tú eres testigo de eso. Y mi maestro William, que inclusive hasta los niños que le damos clase, imagínate, yo estoy dando clase a niños, ya diríamos que vamos por la 15 generación, ¿no? Sí, William, sí. Porque yo le estoy dando clase a la escuela menor del año 83, pues, y vengo formando muchos atletas y esos atletas ya están fuera del país
tienen familia. Ya eres abuelo. Ya soy abuelo, pues prácticamente. Ahí tenemos nuestro querido Oscar, pues, que yo soy el abuelo de Oscar, prácticamente. Pues. Y Oscar es como que, bueno, Jesús, como lo vuelvo y lo repito, Jesús Margarote, era el sensei, ¿verdad? Helven, pues, ¿me entiendes? Y ahora tenemos a mi pequeño Oscar, ¿no? Que es el bebé salsero, pues, ¿me entiendes? Entonces volvemos de una época atrás, volvemos a una época actual, pues. Eso es lo que quería decirle, mi querido maestro Jesús. Unas palabras finales. Sí, bueno, lo de verdad yo agradecido y, oye, es lo que te dije, recordar es vida. Y bueno, que de verdad Dios nos siga dando esa oportunidad, nos falta mucho, queremos más que de dar, aportar y aportar en el sentido de lo que el sentir de pertenencia, porque yo digo que cuando hay eso, hay un compromiso y ya poco existe, ¿no? Pero sí que la palabra era un, ¿cómo decir? Contrato. Sí, un contrato. Eso se ha perdido, pero como yo le decía a los muchachos, yo hablo por lo menos del libro de los 4 acuerdos, que la palabra tiene poder, porque es positivo, es lo bueno, esto, y lo que tú dices, háblalo porque eso se cumple y trabaja en eso. Bueno, sí, vamos de verdad, como decimos, no es solamente el karate, es esto, es un estilo de vida, es una familia, es el compromiso que donde tú naciste, creciste, te formaste y con toda la gente que tiene que te apoyó, tú también las apoyas. Es triste a veces que hay como dice, el que se fractura, se divide, ¿cómo se dice? La ambición o la tradición. Pero bueno, nada, aquí estamos, aquí vamos y de verdad agradecido y que bueno, esperemos que los que estén escuchando esto, digan esto, de verdad se le abra ese corazón, esa humildad, eso, que no vean nada de esto como que una crítica o que nosotros tenemos el patrocinio, el ego, que porque no, sí, nosotros este es el sistema, somos nosotros. No, aquí entró todo el mundo. Y si falta alguien, bueno, discúlpenos, perdonen, pero sí sabemos que está y que existe ahí y que bueno, que Dios los bendiga, los cuide y que bueno, que como dijo David, bienvenidos siempre y cuando sea para trabajar, para apoyar, para aportar una herramienta, pero de lo contrario no queremos nada con personas. Si quieres, una incógnita rapidito, si queremos irnos a comerciales, bueno, si tú quieres ver a tu hijo grande, véalo con lupa, pues. Si tú quieres que tu niño no se caiga de la cama, acuéstalo en el piso. Llegó la deliciosa, la increíble, la que no falta en Venezuela, la polar bien fría. Aprovechate que venga la policía. Vaya, mi maestro. Palabras finales, maestro. Palabras finales. Bueno, muchachos, de verdad le digo a toda la comunidad universitaria, a todos esos padres bellos, padres y madres, pues, abuelos y abuelas, que tienen sus bellos niños, pues, si quieren venir lo invito, pues, al estudiantado, que quieran venir a formarse dentro, no solamente a nivel deportivo, sino a nivel también intelectual, a nivel de valores, de compromiso, de herramientas, pues, que le vamos a dar nosotros que estamos en el área social y en el área deportiva. Pues, invito, pues, a toda esa comunidad universitaria para que vengan y se unan, pues, y formen parte de la familia Sistema Libre de Karate de la Universidad Central de Venezuela, bajo la línea, pues, del maestro David Ochoa, el maestro William, el maestro Jesús y muchos entrenadores, más con nosotros, que están con nosotros, pues, como el maestro Miguel Ángel Cobal, el maestro Miguel Ángel Cobal, bueno, le mando más bendiciones, que Dios me le siga dando bendiciones, me le siga dando más vida, salud, el Sensei Miami también, pues, estos sensei, porque el maestro Cabello es un patrimonio, porque el maestro Cabello entró primero que tú, ¿no, William? Entró primero que tú como entrenador, pues, y eso es lo que queremos, pues, fortalecer más el sistema y darle más herramientas a todos nuestras jóvenes, pues, como son las muchachas, los muchachos, los niños y las niñas, pues. Eso es lo que quiero, mi maestro Jesús. Bueno, sin más que perder, les dejamos este regalo con estos dos grandes maestros. No olvides seguirnos abajo, darle me gusta, compartirlo con todos los que estamos en esta casa, incluso con aquellos para que conozcan esta historia. Sin más, me despido y gratamente
complacido de que nos acompañen en este espacio con estos dos grandes maestros, el maestro David Ochoa y William Ochoa del Sistema Libre de Karate, y nosotros desde el canal del Young Warrior Cumbe, que es la parte deportiva, nos despedimos. Chao, chao. Gracias, profesor. Chao.